Hay muchos padres en el mundo, pero hay uno solo que se llama Dios. Este ha sido un fin de semana bastante ajetreado. Yo llegué el día viernes de Santiago a las 5 de la tarde. A las 6 hicimos un trámite con mi maleta todavía en el auto. Luego nos fuimos a la cruzada. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que falta, ¿cierto? Pero no es gente que esté ausente de la presencia de Dios. La cruzada cristiana, el día viernes comenzó un encuentro con 52 chicas entre 10 y 22 años. Gloria a Dios, ¿no se alegran de eso? Queríamos con mi esposo poner las fotografías, pero no le pegó mucho a la computación y no me resultaron. Al otro día en la mañana comenzamos temprano con el retiro de jóvenes. Allá están todos los jóvenes. Todavía están en retiro, pero hoy vinieron a rendirle culto a nuestro Dios. Y fue maravilloso ver tantos jóvenes también esperando la restauración interna de nuestro Dios. Y estuvimos con ellos hasta las 11 de la mañana, que luego nos fuimos al bautismo. Gente que se bautizó en el nombre de Jesucristo. Fue maravilloso ver la presencia de nuestro Dios ahí. Y así ha sido un fin de semana movido, sabiendo que la gente que está faltando está en este momento buscando esa presencia tremenda y profunda con nuestro Dios. Hay gente que no se conforma con lo que está recibiendo, quiere más y quiere más y quiere más. Y eso es porque hay un Padre llamado Dios. ¿Cómo se llama el Padre nuestro? Amén. Vamos a leer Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. ¿Lo tienen ya? Yo siempre insisto que es muy bueno tener una Biblia física, no digital. ¿Y saben por qué? Porque a mí me sucedió que decía, no, es que es más cómodo andarla trayendo en el teléfono, uno en cualquier momento la lee. Pero ¿saben qué pasó? Que cuando me dijeron, busca Ageo, y empecé a buscarlo y no lo encontraba. Pero es porque uno pierde la habilidad de ir a donde están los libros, porque ahí solamente aprieta un botón y aparece el libro. Pero es muy bueno saber dónde está ubicado el libro, al lado de qué otro libro está ubicado. Así que yo les recomiendo que usen la Biblia física, este libro maravilloso. Amén. ¿Encontraron ya Juan 1, 2 y 13? Gracias, uno la encontró. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿tú fuiste engendrado por la voluntad de tus padres? Es que Dios ya te conocía. Él ya sabía que tenía un propósito para tu vida. Pero llegamos a ser verdaderamente hijos de Dios cuando somos engendrados en el Espíritu. Así que a mí me gustaría mucho poder hacerles entender de que ustedes puedan percibir la inmensa grandeza de ese amor de Dios. Sé que muchos acá tienen problemas, tienen pecados, tienen vicios,
tienen conflictos, al igual que yo. Yo tengo todas esas cosas que le nombré. Pero ¿saben una cosa? Que sobre todas esas cosas Dios nos ama. No importa mis conflictos, no importa mis problemas, pero Dios me ama, mis debilidades. Dios está esperando cada día que se manifieste esa santidad que Cristo puso en nosotros. Él la espera, la anhela. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él nos reveló al Padre. Si ustedes piensan que vino solamente a morir por los pecados nuestros, están equivocados como yo estaba equivocada. Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Miren, antes que viniera Jesucristo, en la Biblia, y los desafío a que la cuenten, la palabra Padre no aparece más de 15 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento aparece más de 200 veces. Y si no me equivoco, creo que son 240 veces que aparece la palabra Padre. Pero ¿quién reveló al Padre? Fue Jesucristo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que revelar al Padre para que los que estamos en Jesucristo conociéramos de ese Padre maravilloso. Por eso que Él hablaba continuamente del Padre. Yo hago las cosas de mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. Si mi Padre me lo pide, yo lo hago. Ustedes conocerán al Padre si me conocen a mí. Él hablaba continuamente del Padre. Era tanto el amor que Jesucristo tenía por el Padre que era su tema del día. Y que cuando nosotros estamos enamorados, la persona por la cual estamos enamoradas es nuestro tema, ¿o no? Cuando estamos enamorados, todo el día hablamos de ella o hablamos de él. Así Jesucristo era tanto el amor del Padre. ¿Y saben por qué? Porque Él habitaba con el Padre en la eternidad. Conocía todas las virtudes, todas las maravillas, conocía a su Padre desde antes que Él viniera a la tierra. Por lo tanto, cuando viene, Él nos revela a ese Padre maravilloso que para nosotros y aún todavía para algunos, todavía solamente es un Dios creador. Yo sé que en este tiempo hay muchas personas, muchas, que piensan que Dios es creador, que Dios es castigador, porque no han conocido otra forma de amar a Dios, no han conocido otra forma de verlo como Padre. Hay una palabra que está en 1 de Juan 3, dice, mirad. Cuando Juan pone mirad, pone el énfasis como decir, fíjense, vean, pongan atención, con cuán sublime amor nos amó Dios, el Padre, que nos hizo hijos de Dios. Con cuán sublime amor nos amó el Padre, que nos hizo hijos de Dios. Eso está ahí en Juan 1:3. Ese es el amor inmenso. Nosotros a veces no podemos entender ese inmenso amor con el cual Él nos amó. Todos nosotros nacimos de un hombre y una mujer, de un padre y de una madre. Traemos una filiación natural, pero la filiación, el lazo filial que nos une al Padre Celestial es solamente a través de Jesucristo. ¿A través de quién solamente tenemos esa filiación? De Jesucristo. El que no conoce a Jesucristo no puede tener esa filiación de hijo de Dios. Fíjense que cuando nosotros llegamos a esta tierra, es tan importante
la relación que tengamos con nuestros padres naturales, porque esa vida, esa comunicación que podamos tener con Él, es la que finalmente a nosotros nos va a formar el carácter. ¿Lo van entendiendo? Si tú has tenido un padre castigador, ¿podrás ser una persona segura? No, ¿cierto? Entonces, la relación que nosotros tengamos con nuestros padres es el carácter que nosotros vamos a tener. Y es tan importante esto que yo quiero en este momento leerles textualmente una investigación internacional. Dice, en medio siglo de investigación internacional, ningún otro tipo de experiencia ha demostrado un efecto tan fuerte y consistente en la personalidad y el desarrollo de la persona como la experiencia de rechazo, especialmente por los padres en la infancia. Dijo el coautor del estudio Ronald Rosner, Universidad de Connecticut, Estados Unidos, los niños y adultos, esto es textual de su boca, los niños y adultos de todo el mundo tienden a responder de la misma manera cuando se sienten rechazados por sus padres, cuidadores u otras figuras de apego. Y escuchen esto, ¿y cómo se sienten? Se sienten exactamente como si hubieran sido golpeados en el estómago, solo que en todo momento. Esto se debe porque los campos de la psicología y la neurociencia revelan que las mismas partes del cerebro se activan cuando las personas se sienten rechazadas y también esas mismas partes se activan cuando sienten dolor físico. Pero a diferencia del dolor físico, el dolor psicológico de rechazo puede ser revivido por años. El hecho de que estos recuerdos, el dolor del rechazo, acompañan a los niños toda la vida y es lo que termina por influir en sus personalidades. Los investigadores revisaron 36 estudios llevados a cabo en todo el mundo con más de 10.000 participantes y encontraron que los niños que se sienten rechazados sufren más ansiedad e inseguridad y son más propensos a ser hostiles y agresivos, y algunos limitan su inteligencia y hasta su crecimiento físico. ¿Qué les parece esta investigación? Los niños, cuando son golpeados y rechazados por los padres, saben que hay algo que pasa en el cerebro que inhibe, es capaz de inhibir hasta la inteligencia. O sea, no hay niños tontos, no hay niños que son con menos CI. Es que los padres no estimularon esa inteligencia y el niño se quiso quedar ahí. Y es tan fuerte esto que algunos limitan hasta su crecimiento físico. ¿Aló? Oh, yo pensé que iban a decir, oh. Fíjense que es tan importante el trato que nosotros le damos a nuestros hijos, el amor que nosotros le damos a nuestros hijos, que podemos inhibir su crecimiento. Y yo no estoy hablando del crecimiento espiritual, estoy hablando del crecimiento emocional y físico. Por eso Pablo exhortaba a los efesios y decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo le hablaba a los efesios que tenían que crecer, que tenían que madurar,
que tenían que sacar esa inteligencia espiritual que todos traemos, esa sabiduría de lo alto y no esa sabiduría terrenal. Pablo podía entender, a pesar que Pablo no anduvo con Jesucristo, pero la revelación de Pablo fue tan grande en ese encuentro en Damasco, fue tan grande que se le haya presentado el Señor personalmente, se le haya revelado que él podía entender lo que Juan había entendido. Juan es uno de los escritores de los evangelios que más habla del Padre. Y no solo en el Evangelio, sino también en alguna epístola, él habla mucho del Padre. ¿Y saben por qué él hablaba del Padre? Porque él se recostaba en el pecho de Jesucristo. Él era el que estaba al ladito, él era el que estaba siempre pendiente, siempre era como una esponja. Él todo lo quería absorber de Jesucristo. Conocía tan bien al Maestro que el Padre se le había sido revelado por Jesucristo. Él sabía lo que Cristo pensaba del Padre. Él sabía lo que Cristo sentía por el Padre. ¿No le ha pasado a ustedes que cuando ustedes tienen un amigo o una amiga, y esta amiga o amigo o un familiar les habla mucho de una tercera persona y les habla muchas cosas lindas, no les dan ganas a ustedes de conocer a esa persona? ¿Cierto? Naturalmente pasa. Uno dice, ¿cómo me gustaría conocer a esta persona? Debe ser fabulosa, debe ser maravillosa. Así, Juan conocía muy bien el corazón de Jesucristo, por lo tanto, él podía conocer el amor del Padre. Por eso que después, en reiteradas oportunidades, habla del Padre. Y él le dice a los efesios que tienen que crecer en la plenitud de Cristo, en esa plenitud que él había conocido totalmente. Así el Padre también nos conoce a nosotros. Él te conoce a ti. Él conoce todo de ti. Como les decía en un comienzo, conoce tus defectos, tus debilidades, tus vicios, pero no solamente nos conoce en esa área, Él conoce tu corazón. Él sabe cuánto tú luchas con esas debilidades. ¿O ustedes no luchan o soy yo nomás la que lucho? Porque yo les digo que yo lucho mucho. Hay días en que yo digo, Señor, ¿cómo puedes amarme tanto con todo este defecto? Cuando yo descubro mis defectos, porque mis defectos están siempre, pero cuando tú puedes descubrirlos, es maravilloso. ¿Saben por qué es maravilloso? Porque puedes cambiar. Y cuando yo descubro mis defectos, mis debilidades, mis vicios quizás también, porque vicio no estamos hablando solamente de drogadicción, de alcohol y esas cosas. A veces el vicio puede ser una teleserie. O el vicio puede ser, no sé, tantas cosas que pueden ser vicio. Chocolate. Pero ese todavía quiero que el Señor me lo deje un tiempo más. No, los helados. Hay tantas cosas, pero Dios nos conoce. Mira, Dios te conoce también. Pero ¿sabes cuándo Dios te ama más con esos vicios, hasta con esos pecados? Cuando ve que tú estás luchando contra ellos. Pero si tú te quedas quieta o quieto, sí, yo tengo este pecado, y lo haces tu pecado regalón, el corazón de Dios se entristece. Pero Dios te ayuda, te fortalece, te levanta cuando ves que hay algo en ti que tú quieres arrancar. Lo que no quiero hacer, eso hago, más lo que tengo que hacer no hago, decía Pablo. Pobre de mí, que estoy en este cuerpo inmortal, en este cuerpo mortal. Era el aguijón que Pablo tenía. Entonces, él tenía luchas. Y acuérdense que Pablo pasaba y su sombra, ¿qué hacía?
dice que sanaba. Su sombra sanaba, pero sin embargo Él confiesa y lo deja escrito para toda la vida. Hace como 2000 años que Él escribió: pobre de mí, lo que tengo que hacer no hago, y lo que hago es lo que no tengo que hacer. Cuando nosotros vivimos con estas luchas tan grandes, el Padre conoce de tu lucha y el Padre te ama. Y el Padre envía de su Espíritu para fortalecerte. Y el Espíritu te habla más fuertemente y te dice: eso no tienes que hacerlo. No lo hagas. Y está atento a fortalecerte. Y está en ti la determinación de decir: está bien, hoy no lo hago. Y no te vas a dar cuenta cómo tu vida día a día se va perfeccionando. Es el Padre que te conoce muy bien, pero a ese Padre tienes que buscarlo, anhelarlo, anhelar su presencia. No hay otra forma que el Padre te conozca y que tú conozcas al Padre si no es en su presencia. No hay otra forma, amado, no hay otra forma. Cuando Dios empieza a conocerte y tú le dices: Padre, Él dice: me habló Mario, me habló Pedro, me habló Juan. Porque Él te conoce tan bien que conoce el tono de tu voz. Mira, Él conoce los decibeles de tu voz. Tú estás metido, tú quizás dirás: que me va a escuchar Dios, si hay millones que en este momento le están hablando, hay miles que le están hablando, a mí Dios no me escucha. Yo te tengo una buena noticia, es que Dios te escucha. Dios te escucha. ¿Y sabe por qué te escucha? Porque Él conoce el tono de tu voz. Él conoce el decibel de tu voz. Mira, científicamente lo usan mucho para la justicia. Es que el decibel de tu voz es único. No se repite en nadie más. Tu voz es única. Quizás se parezca a otra, pero el decibel de tu voz es único. Así como es única las huellas dactilares. Es que Dios puso sellos en ti, en mí, en todos nosotros. Puso sello en donde nos dice: es que tú eres único. No hay nadie que tenga tu decibel de voz, no hay nadie que tenga tus huellas digitales. Cuando tú levantas tus manos, el ojo de Dios, el escáner que está en el ojo de Dios, empieza con las huellas digitales. Ahí está María, ahí está Rebeca, ahí está Claudia. Me está adorando mi hija. Está escuchando tu voz y Él se alegra. Y cuando tú le hablas muchas veces buscas su presencia, después el Señor está tan acostumbrado a tu voz que Él te identifica de inmediato. Por eso que hay gente que les llega primero la respuesta a las oraciones, porque hay personas que pasan tanto en la presencia de Dios que Dios inmediatamente les reconoce. Y mira, y esto es muy simple. Esto las mamás me van a entender. Una madre puede tener 12 hijos. Ya no existen esas mamás, pero las hay. Una mamá puede tener 12 hijos. Pero sabe cuando un hijo grita, ella sabe qué hijo es. ¿O no? ¿O no, mujeres? Una madre puede estar en un jardín infantil lleno de niños o en un lugar público lleno de niños. Pero el niño dice: mamá, y tú sabes que es tu hijo. ¿No les ha pasado que de repente un niño dice mamá y todos nos quedamos como nada? Pero solamente la mamá se dio vuelta a ver a su hijo. Es que Dios nos conoce. Si nosotros podemos tener esa comunión, esa capacidad de identificación con nuestros hijos, cuánto más Dios, que es perfecto.
¿Cuánto más? Pero eso solamente se empieza a lograr con la comunión. El crecimiento espiritual depende de la sanidad emocional y espiritual que cada persona tenga en su propio ser. Mira, no importa que seas blanco, que seas negro, que seas gordito, que seas flaco, que seas intelectual, que no seas intelectual, que seas profesional, que no seas profesional. Todos tenemos algo en común, una sola cosa en común. Y esa es que todos nacemos o nacimos gracias a un padre y a una madre. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. ¿Me escuchan bien? Dios no tiene nietos, así que nunca le digas a tu hermano, quiero que ores por mí. Una cosa es orar pidiendo que te apoyen en una oración que tú ya estás haciendo, y otra cosa es pedir, oren por mí, pero tú no hacer nada. Mucha gente dice, ora por mí, pero es que ellos no oran y le ponen la carga al otro. Es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y a todos los hijos lo escucha Dios. Ahora, nosotros traemos, le explicaba recién, el carácter que nuestros padres pusieron. Según como hayan sido nuestros padres, es como somos nosotros a veces. Así que mira a tu hermano de al lado y dile, ah, ahora entiendo por qué eres así. No es tu culpa. Tú puedes ver a tu hermano, puedes ver a tu hermana, y de repente nos hacemos tanto problema. Es que la hermana es tan seria, nunca me saluda, yo le doy la mano y me da la puntita de los dedos. Se rieron, les ha pasado. Me siento al lado de la hermana y la trato de saludar y ella hace como que está mirando. Es que tenemos el carácter de los padres. Mire, cuando los padres no han sido cariñosos, nosotros no somos capaces de demostrar afectividad. Entonces, somos una familia, si tenemos el mismo padre, somos una familia. Y yo quiero preguntarte a ti honestamente, cuando tú llegas a tu casa y ves a tu hermano sentado que no te habla y te cruzas por la tele y no te mira, ah, este ya no lo hablo más. ¿Haces eso? No, sino que le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Te pasó algo? Uno se interesa de inmediato, ¿o no? ¿Cierto? Si el marido llega a la casa y ve a la esposa callada, ¡oh, qué milagro! No dice, gracias Dios, escuchaste mi oración. Aleluya, dicen por ahí. Sino que el varón que ama, el hombre que ama, le dice a la esposa, ¿por qué estás tan callada? Te noto triste. ¿Por qué no estás hablando? ¿Qué te pasó? ¿Por qué ese patrón de familia que tenemos en la casa no lo repetimos acá en la iglesia? ¿Por qué no nos acercamos a ese hermano solitario que está ahí y le decimos, te bendigo? Mira, Dios te ama y yo también te amo. Si todos nosotros pudiéramos mostrarnos este amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, es que el Padre nos amó con tan gran y sublime amor que nos hizo sus hijos, pero no nos hizo sus hijos solamente para tenernos a todos reunidos, era para que pudiéramos vivir como familia. Es muy triste cuando en una casa una madre ve y los hijos están disgustados y comen cada uno callado. Mujeres, ¿es triste o no es triste? Es triste cuando dos hermanos no se hablan. Es triste cuando en una casa dos están
separados, aún estando en el mismo lugar físico. Es que Dios, en su amor de Padre, siente más profundamente este sentimiento en su corazón cuando ve que sus hijos no se abrazan, no se besan, no se interesan los unos por los otros. Dios quiere que seamos una familia. Dice que Dios mandó a Jesucristo para que sea el primogénito entre muchos, para tener muchos hijos semejante a Jesús. ¿Semejante a quién tienes que ser tú? ¿Y Jesús se sentaba y no hablaba a nadie? Es que la Escritura no dice eso. Había una mujer a la que nadie se le podía acercar, porque era denigrante hablar con una samaritana, pero Él se acerca y le habla. Y más encima le pide de beber. Es que Jesucristo es nuestro modelo. Es que en el conocimiento de la plenitud de Cristo es que nosotros vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a tener estatura semejante a la del varón perfecto. Esa es el secreto del reino de Dios. No hay otro. No tienes que tener estudios, no tienes que tener dinero, muchas casas. Solo tienes que tener como imagen de modelo en tu vida a Cristo nuestro Señor. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, los hijos son como flechas en la aljaba del cazador. Así dice la palabra. Y va a depender del padre que tiene en su aljaba a esos hijos, cuán lejos tire esa saeta para que llegue al blanco. O simplemente esa saeta va a perder el rumbo, o se va a quebrar y va a quedar sin llegar al blanco. ¿Qué tengo que hacer yo como padre? Me tengo que preocupar de que mis hijos conozcan al Padre que yo conozco, que yo tengo que ser referente para mis hijos. Miren, Jesucristo tenía pero tan clara su condición de hijo, que el día que Él se bautizó, dice que se abrieron los cielos sobre Él. En realidad se abrieron los cielos sobre la tierra, porque a causa del pecado, de los delitos en que estaba toda la humanidad sumergida, los cielos estaban cerrados. Pero con la venida de Jesucristo, los cielos se abren. En el día del bautismo, los cielos fueron abiertos. Y gracias a Jesucristo podemos estar bajo cielos abiertos. Y una voz dice que sale de lo alto, una paloma baja, se posa sobre Jesucristo, y una voz dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. El día que tú te metiste al bautismo de las aguas, Dios también te dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el Padre se complace de ti. El Padre se complace de tu vida, de tu corazón. Era tal la convicción que Cristo tenía de ser hijo de Dios, a pesar que era 100% Dios y también 100% hombre. Pero Él tenía esa convicción de que era hijo de Dios. ¿Y saben qué? El diablo se le presenta. Es que cuando tú tienes esa convicción de que eres hijo de Dios, el diablo se va a presentar y te va a hacer dudar. Te va a hacer dudar de tu condición de hijo. Lo hizo con Cristo, con mayor razón con nosotros. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate,
porque a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en despeñadero. Él lo había subido a lo más alto del templo, al pináculo del templo. Era como si le decía, ¿estás seguro que eres hijo de Dios? A ver, demuéstramelo. Demuéstrame que eres hijo de Dios. Es que en realidad ese era el desafío que el diablo le estaba dando a Jesucristo. ¿Y qué creen ustedes que si Cristo se hubiese tirado, se hubiese despeñado? ¿Qué creen? Levanten la mano los que crean sí. Uno solo. Te felicito, hermana. Pero no era la voluntad. Es que Dios, Jesucristo, no había venido a demostrarle al diablo que Él era hijo de Dios. Él había venido a la tierra para demostrarle al mundo que Él hacía la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese era su propósito. Había una promesa. El diablo toma el Salmo 91 y lo tienta con la palabra, con una promesa. Y nosotros como hijos de Dios, muchas veces, escúchenme bien, muchas veces tomamos las promesas que están en la Biblia para nosotras y las aplicamos mal. Muchas veces corremos a 140, 150 en la carretera. No corras tanto. Es que soy hijo de Dios. Dios dice que Él me guarda bajo sus alas. Pero a esa velocidad entraste por una ala y saliste por atrás. Te lo digo al tiro. Es que usamos mal las promesas de Dios. Cristo sabía que no era el tiempo de usar esa promesa. ¿Y saben por qué? Porque a los pocos días, estando Él en Nazaret, empieza a predicarle a los fariseos, a los escribas, que no les gustó lo que Cristo les dijo. Y dice que lo llevaron al monte más alto de la ciudad y querían matarlo. Y dice que Él pasa por en medio de todos sin que le toquen un cabello. Ahí se cumple la palabra que el diablo quería que Cristo la tomara antes de tiempo. Es que Cristo nunca va a hacer nada que el Padre no le haya dicho. Esa es la obediencia que Dios quiere. La segunda oportunidad que el diablo le dice, si eres hijo de Dios, dile, haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Y con qué le contesta Cristo? Él le contesta con la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que te tienes que alimentar de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque va a venir el diablo y te va a decir, eres hijo de Dios y mira lo que te está pasando. Mira cómo no te consideran. Mira lo que te están haciendo. Mira lo mal que te va. Pero si no tienes la palabra para contestarle, te va a atormentar. Pero si tienes la palabra que has metido y te has alimentado y puede salir por tu boca con poder. Así me está pasando esto, pero ¿sabes qué, diablo? Es una leve tribulación. Así dice la palabra, que nuestras aflicciones son leves tribulaciones, ¿o no? Entonces tienes que tener la palabra para que tú puedas levantarte en contra de aquellas cosas que están viniendo en contra de ti. Es que Dios no te ha desamparado. Es que Dios no te ha dejado solo. No te ha dejado sola. Es que Dios te conoce. Pero si no tienes esa intimidad, ¿cómo vas a poder saber lo que Dios quiere de ti y para ti? Yo conozco de hermanos que pasan
horas en su salita de oración. Y el Señor les comenzó primero dándole una palabra bíblica, luego un sueño, luego visiones, y ahora ellos pueden tener una comunicación directa con el Padre. Es que eso no es una cuestión que te lo van a regalar, amado, amada. Es una decisión que tú tienes que tomar, meterte en tu cuarto secreto y buscar de ese amor, entregarte totalmente para que Él te vaya conociendo más de lo que tú crees. Él ya te conoce, pero tú tienes que manifestarte para que el amor del Padre se manifieste. El amor del Padre es tuyo, es mío, pero se tiene que manifestar en nuestras vidas. Se tiene que manifestar. Quiero contarles de una visión que tuvo este matrimonio. Me decía, pastora, estábamos orando y de repente tuvimos una visión en donde había una mujer que tenía mucha autoridad. No era yo, ¿eh? Una mujer con mucha autoridad. Se notaba que ella tenía mucha autoridad. Y ¿sabe? Dijo, ella caminaba y tocaba las puertas. Y en algunos casos las puertas ya estaban abiertas. Y le abrían la puerta y ella entraba. Y se veían las casas, se veían las casas ordenadas, muy limpias, y a la gente se le veía muy bien, a los de la casa. Pero ¿saben una cosa? Que dice que apenas esa mujer entraba a esa casa, todo se revolvía, todo se volvía ruinas, y las personas quedaban vestidas como miserablemente. Y ella salía, iba a otra casa, y a otra casa, y a otra casa, y en todas las casas pasaba lo mismo. Y me dice, pastora, yo le entrego este sueño porque no sé exactamente qué significa. Y nosotros con mi esposo nos pusimos a orar y a decirle, Señor, si tú has entregado este sueño, esta visión, es porque tú nos quieres avisar de algo. Y saben que cada casa son las casas nuestras. Nosotros nos dejamos engañar por las apariencias y dejamos entrar cualquier tipo de personas o de cosas a nuestra casa y que van a traer ruina y van a traer destrucción. No todo lo que parece ser es. Por eso que Dios dice discernir los espíritus, retener lo bueno y desechar lo malo. Estén atentos, orad y velad. Saben que nunca en este año han habido tantos conflictos graves matrimoniales como lo ha habido en este tiempo. Familias conocedoras de Dios, que han sido remecidas, que han sido estremecidas. Es que hay alguien que se está metiendo a las casas. Hay una Jezabel que se está metiendo a las casas y está trayendo destrucción. ¿Y saben por qué? Simplemente por una promesa que hay sobre esta casa. Veremos milagros, maravillas y prodigios, porque a este remanente yo he elegido para hacer grandes cosas. Aleluya. Esa promesa está sobre esta casa. Pero ¿saben qué? El diablo empezó a presentarse en las casas. Es que eres tu hija de Dios. Es que eres tu hijo de Dios. Y no hemos contestado con la palabra. No le hemos dicho, escrito está, que bajo sus alas moraré, que mientras mi pies ande por sendas rectas, mientras yo escuche la voz de mi Dios, ni peste ni espada podrá tocarme. Y el diablo huirá de ustedes. El diablo huirá de mí. Si ustedes creen
que la familia pastoral no tiene conflictos o pruebas o cosas, sí la tenemos. Pero ¿saben qué? Yo creo en la victoria que nos dio Jesucristo. Yo creo que si yo busco al Señor cada día, si yo todos los días le digo gracias Señor, porque me has hecho nueva criatura, porque hoy quiero caminar Señor en senda recta, y porque cada noche le digo Señor, muéstrame en qué pequé hoy, muéstrame qué hice de mal, a quién ofendí, porque amados, de repente ofendemos sin saber que ofendemos. Hay dos hermanos parados y uno dice, hola, ¿cómo está? Y no se dio cuenta que el otro también estaba esperando ese abrazo. Y la persona se sintió mal. Fue una ofensa, una omisión, pero herí a alguien. Y saben ustedes que el Señor me lo muestra. Hay una hermana que se perdió varios días y yo la empecé a echar de menos. Lo bueno que se sienten siempre en el lugar que están es que yo les echo de menos, porque ya sé que están ahí. Y yo empecé a decirle, Señor, ella me decía, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Señor, pero ¿por qué ella no va? Algo no está bien. Y le dije, Señor, ¿qué hice? Quizás yo la ofendí y no me di cuenta. Y saben que el Señor me dijo, sí, la ofendiste. Señor, ¿cuándo la ofendí? ¿Te acuerdas la broma que hiciste? Y uno tiende a defenderse. Ah, sí, pero es que era una broma. Pero a ella la ofendió. Y yo la cité para que conversemos. Y tengo que decirle, perdóname. Porque Dios me mostró que por esto yo te ofendí. Es que Dios, amado, te va a llevar por senda de rectitud. Porque lumbrera a tus pies es la palabra de Dios. Porque el amor del Padre es tan grande que te ama con tus defectos, que te ama con todas tus debilidades, con todas las faltas que nosotros podamos tener. Es que Dios nunca va a dejar de amarte. Ahora, ¿por qué a veces no nos relacionamos tanto con el Padre? ¿Te ha pasado a ti que tú quieres orar pero te cuesta y terminas diciéndole Dios? Yo les contaba hace algún tiempo, cuando Juan estuvo muy grave la última vez, muy complicado. Deben recordar los que vinieron a ese culto que yo les contaba con testimonio, que yo le dije, Padre, no te voy a decir más Padre, te voy a decir solo Dios, porque yo te oré, parecía que todo estaba bien, es que llega un momento en que tú ya no tienes fuerzas, pero saben que la relación hijo-padre es tan grande que tú a tu padre no le vas a poder nunca dejar de decir Padre. O hay alguien acá que se enojó con el papá y le dijo, mire caballero, ¿sabe qué más? No. Sigue siendo tu padre, sigue siendo tu madre, así sea como sean los padres terrenales, nosotros seguimos amándolos, ¿o no? Con todo lo mal que a veces nos hayan hecho. Pero ¿saben una cosa? Que a veces no nos podemos acercar a Dios simplemente porque tenemos la imagen del daño que nos hicieron los padres en nuestra mente. Y sin querer estamos nosotros asociando al Padre terrenal con el Padre celestial. Creemos que nuestro Padre hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque en nuestra casa hubo acepción de hijos. Creemos que nuestro Dios, por lo que hagamos, nos va a castigar duramente. Y le tenemos tanto miedo. ¿Por qué? Porque en la casa teníamos un padre o una madre castigadora. Y muchas veces queremos ganarnos el amor de Dios haciendo cosas.
Y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Estamos en actividades y nunca estamos en la presencia de Dios, en el cuarto secreto. ¿Por qué estamos solamente en actividades? Es que queremos ganarnos el favor de Dios. Porque tuviste un padre estricto que a lo mejor quería mucho de ti. Y tú tenías que ganarte el amor de tu padre terrenal. Y por eso tienes que ganarte ahora el amor del Padre Celestial. Pero yo te digo, Dios no te ama por lo que tú haces por Él y para Él en cosas naturales. Él te ama por la intimidad que tú tienes con Él. Él te ama porque en lo secreto tú le dices, Padre, te amo. Padre, gracias por mi vida. Gracias por el pan. Gracias por todo esto, gracias por mi familia espiritual. ¿Saben que es hora que nosotros los cristianos tengamos tan clara nuestra identidad de hijos que ya no debemos andar pidiendo aprobación? No podemos andar diciéndole, oye, llámame, ¿por qué no me saludaste? Oye, yo pensaba que tú ibas a venir a verme. Oye, andamos a veces mendigando el amor, teniendo tanto amor de nuestro Padre. Yo tengo que tener el convencimiento que tanto me amó el Padre que me hizo su hija, que su gran amor está acá adentro, que lo único que tengo que hacer es derramar de ese amor. No tengo que pedirlo, ya lo tengo. Por lo tanto, yo tengo que caminar por el mundo diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? Te estoy llamando para decirte que Dios te ama. ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo serte útil? Pero no en ese amor que nosotros todavía vivimos. No me llamaste, no me saludaste, no, yo. Y es porque no tenemos la convicción del amor inmenso de nuestro Dios en nuestras vidas. Es que de tal manera nos amó Dios, con un amor tan grande, tan profundo, tan sublime, que nos ha hecho sus hijos, que cada día derrama de su ternura. Pero tienes que buscar esa ternura, tienes que buscar esas caricias. Busca el momento de intimidad. A veces erradamente pensamos que el momento de intimidad es solamente dentro de un cuarto. No debiera poner este ejemplo porque me correspondió a mí vivirlo. Pero estando en el aeropuerto, para venirme llegué con bastante anticipación y me senté en los asientos. Ustedes saben que los aeropuertos están llenos de gente. Cuando yo me senté, estaba en ese momento sola, había gente solamente alrededor, y yo estaba leyendo un libro que se llama Cielos Abiertos, de David Gresco. Y estaba tan tocada por lo que se hablaba de Dios, que de repente empecé a recordar todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y quedé tan tocada en mi espíritu que cerré el libro, puse mis codos en la rodilla, junté mis manos porque yo tengo por mala costumbre orar así. No sé por qué me gusta orar así. Crucé mis manos y me puse a orar y me quebranté y me quebranté y me quebranté. Y era algo que no podía salir de ese éxtasis en que Dios me tenía, hablándole a Dios, diciéndole gracias Señor, gracias por todo, gracias por mis hermanos, gracias por mi familia. Gracias Dios porque yo puedo ver los cielos abiertos sobre mi vida, sobre la congregación. Gracias, Señor. Y yo estaba ahí en esa condición y sentí en un momento que alguien pasó y yo quería dejar de orar, pero no podía. Y abrí los ojos. La gente pasaba para allá. ¿Usted cree que estaba yo rodeada de gente que decían, wow, está orando? No. Pero yo había tenido un momento íntimo con mi Padre. Había llenado mi corazón.
es que tú tienes que tener ese momento íntimo. Y te voy a decir que cuando te acostumbras a tener ese momento de intimidad, ese momento de amor con el Padre, ya después no te importa que haya gente. Ya no te importa, pero eres tú y el Padre. Quisiera decirle, escribí 7 hojas, me quedé con la primera, pero el Espíritu sabe lo que tiene que entregar. No quiero que salgas de acá y te olvides que eres hija. No quiero que te olvides que tienes que repeler los momentos y las situaciones difíciles solamente con la palabra. Escrito está. Pero para que lo hagas, tienes que leer la palabra de Dios todos los días. Tienes que leerla. Tienes que ser portadora de su gloria en las promesas que Él ha puesto para ti, pero llévalas acá dentro tuyo. Escrito está. Resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Porque Él huye cuando lo confronto con la palabra. No hay poder más grande ni espada más filosa que la palabra de Dios. Por eso que Apocalipsis dice, y vi un jinete en caballo blanco, con una espada resplandeciente, y en su muslo decía, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Ese es nuestro Dios, esa es su espada, esa es la espada que tú y yo podemos usar en contra de las artimañas de aquel que te viene a hacer dudar que tú eres hijo o hija de Dios. Levanta tu mano y decláralo, pero no con tu boca. Por favor, no lo hagas con tu boca. Hazlo con tu corazón y que salga por tu boca. Soy hijo de Dios, amado y bienaventurado. Y creo que en su amor todo es posible. Gracias, mi Dios. ¿Lo creen? Yo sé que aquí hay personas que su relación con sus padres no fue óptima. Quizás nunca les faltó comida, quizás nunca les faltó vestido, quizás nunca les faltó lo necesario, pero quizás les faltó lo más importante, el amor. Quizás tu padre o tu madre nunca te dijeron, hijo, qué importante eres, qué bien lo hiciste. Hijo, cuánto te amo. Y les cuesta mucho, pero mucho, poder demostrar ese amor. El Padre conoce lo más recóndito de tu corazón y sabe dónde está tu dolor y dónde está tu tristeza, tu aflicción o tu angustia. Si tú estás en la situación que no puedes demostrar el amor, pero lo tienes y quieres hacerlo, eres de las personas que le cuesta mostrar afecto, le cuesta sonreír, le cuesta abrazar. O si eres de las personas que con mucha frecuencia se sienten muy solos y sienten que nadie los ama, yo quiero invitarte a que pases acá. Ven porque Dios te va a impartir hoy. No tienes que hacer nada, no tienes que decir nada, es que Dios ya lo conoce, ya te conoce. Si estás en esa condición, yo te invito a que vengas a recibir del amor del Padre. Él tiene mucho para darte. Él tiene mucho para que tú también puedas entregar de ese amor.